Bueno, este tema que voy a exponer es más que todo presentar los primeros resultados que he obtenido mediante los trabajos de campo realizados en la zona de Cajamarca el año pasado. La presente trabajo lo he dividido en dos grandes partes, que es a partir del intervalo albiano hasta el bajo cenomaniano y luego el cenomaniano superior hasta el erliconasiano. Siguiente. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el Cretácico y específicamente el Cretácico medio hasta el superior? Es porque en el Cretácico tenemos grandes formaciones de corteza oceánica, tales como en el Othón Java y Kerguelen, así como en el Cretácico existen grande información mediante isótopos de carbón, como podemos observar en este gráfico. Así también existen curvas de estroncio. Además, está conocido que en el Cretácico se han presentado grandes aumentos de temperatura, especialmente registrados mediante isótopos de oxígeno. Además, el Cretácico engloba grandes subidas de nivel del mar, tales como observamos acá, hasta profundidades más o menos de 250 a 300 metros. Además, es conocido que mediante el Cretácico hay grandes acumulaciones de materia orgánica que están asociados a eventos anóxicos oceánicos, tales como el evento anóxico 1A, 1D, así como el evento anóxico 2. Esto ha permitido, desde un punto de vista económico, que se depositen grandes acumulaciones de materia orgánica, dando origen a rocas madres, así como grandes depósitos de hidrocarburos. Es decir, que el Cretácico es un periodo para estudiar climas extremos, así como desde un punto de vista económico. Siguiente. Ahora, ¿por qué exactamente estudiar el Cretácico y exactamente en la zona de la cuenca andina? Es porque todos los estudios hasta ahora realizados mediante estudios de isótopos de carbón o mediante estroncio o grandes o modernas o técnicas recientes modernas, la mayoría de ellas han sido llevadas a cabo en los depósitos del Tetis, que ahora forman, por ejemplo, los depósitos de Europa, así como en la zona de la parte de Norteamérica. Es decir, mi trabajo en sí consiste en comparar todos los resultados hasta acá obtenidos en estas localidades y compararlas con los nuevos resultados que en Perú vamos a obtener mediante este trabajo de investigación. Ahora, para la parte del albiano hasta el bajo cenomaniano, tenemos que para el albiano la formación del continente Gondwana, es decir, todavía se encuentra unido Sudamérica y África. Ahora, si vemos de un punto de vista más local, observamos que para la parte de Sudamérica, es decir, en la cuenca andina, tenemos la acumulación de depósitos siliciclásticos para la parte oriental que corresponden a la cuenca oriental. Además, tenemos el cinturón de la plataforma carbonatada, que en la parte intermedia es más una plataforma mixta, es decir, entre carbonatos y siliciclásticos, y en la parte más central tenemos la acumulación de depósitos carbonatados. Como yendo a la parte más occidental, tenemos ya niveles más finos de plataforma externa, así como el arco volcánico de Casma, separado por un macizo hipotético que corresponde al macizo de Paracas. Siguiente. Este corte AA' es el que observamos en el mapa anterior, en el cual la cuenca oriental se encuentra separada de la cuenca occidental mediante el alto del macizo del Marañón. Luego tenemos la instalación de la cuenca Casma, que se encuentran sus niveles de lavas almohadillas, así como lavas basálticas, interdigitalizadas con los niveles de calizas que corresponden a la parte de la plataforma. Dentro de esto, además, se observa que en la cuenca sucedió un sistema de rampa, ¿no? Puesto que antiguos autores señalan que en los estudios sedimentológicos no se han encontrado evidencias de arrecifes o corales, ¿no? Que plantean el sistema de una plataforma carbonatada. Es decir, cuando hablamos de plataforma carbonatada, hablamos de arrecifes, estructuras que engloban un ambiente de lagún. Sin embargo, evidencias de antiguos trabajos no han
mostrado algún argumento acerca de arrecifes, por eso se infiere un sistema de una rampa carbonatada. Siguiente. Esta es la bioestratigrafía que han realizado estudios anteriores, tales como el trabajo de Benavides, de Robert, ya en el 2009. Y estos son los principales pisos de Amonizet, los cuales han permitido datar, por ejemplo, el Inca para el Aptiano superior, Bajo Albiano, así como la formación Payatambo, ubicada en la parte del Albiano medio, y así como el Yumagual, que se encuentra en el Albiano superior y el Bajo Cenomaniano. Entonces, mediante estos estudios, hemos nosotros tomado como base para realizar nuestras investigaciones. Siguiente. Ahora, yéndome un poco más a los métodos empleados y a los materiales, nosotros primero hemos ido a la zona de Cajamarca, puesto que varios autores han señalado que para esta zona el Cretácico se encuentra bien representado. Y hemos encontrado buenos afloramientos entre la carretera que va a Cajamarca y Selendín. Dentro de ellos hemos encontrado puntos en Pulicana, así como en Huamiripachca, en donde hemos levantado 2 secciones estratigráficas que entre las dos suman un total de 450 metros de espesor. Además, hemos tomado muestras para hacer estudios de facies, para determinar el ambiente sedimentario, así como para hacer estratigrafía secuencial. Además, hemos tomado material de ostras para hacer estudios de catoluminiscencia y aplicar otros métodos para datar estas rocas, tales como el estroncio. Claro que se tiene que ver si es que este material ha sido afectado por la diagénesis. Y por último, hemos hecho estudios de carbón, isótopos de carbón 13, en la micrita de la caliza, es decir, en la roca Maston. Hemos perforado y hemos obtenido material más o menos de 0,03 miligramos, los cuales han sido para hacer este método de carbón. Y en esta misma muestra hemos también echado ácido fluorídrico en la manera de extraer solamente la materia orgánica de la roca. Con ello hemos podido realizar estudios de isótopos de carbón, pero ahora de materia orgánica, para la manera de contrastar las dos curvas. Es decir, acá tenemos una curva, digamos, o valores de micrita y valores de materia orgánica, para contrastar según las relaciones que presentan ambas curvas. Siguiente. Estas son algunas de las principales fotos que hemos obtenido en campo. Este corresponde a la formación Chule, donde en la base observamos niveles más gruesos de calizas que hacia el tope se hacen en capas más delgadas. Así como en algunos niveles finos, algunas lutitas, pelitas dentro de la zona, que secuencia arriba forman paquetes más gruesos de calizas. Siguiente. Ya en una vista más cerca, observamos, por ejemplo, que algunos niveles algunas capas, digamos, de la formación Chule se encuentran a un aspecto nodular de las unidades. Esto, digamos, da a entender que los niveles calcáreos presentan un nivel más terrígeno, dando lugar a este aspecto nodular. Además, aunque la fotografía acá no ayuda, estos son fragmentos de las ostras, es decir, estos están acá completamente fragmentados y los tamaños de estos bioclastos llegan a más de 2 milímetros, lo cual en terminología de Duhan representa una caliza Radstone. Para la parte de esta foto observamos las ostras se encuentran aquí un poco más preservadas, no están tan fragmentadas, lo cual se les denomina como un biohermo, o sea, acumulaciones de ostras que no han sido fragmentadas. Y este ejemplar de esta ostra es la que se ha utilizado, por ejemplo, para hacer estudios de catoluminiscencia y estudios de estroncio. Ya una vista más al microscopio, en la imagen, por ejemplo A, vemos que es una caliza Padstone,
que presenta algunos oncoes, como se observan por aquí. Los granos acá de los bioclastos se encuentran más o menos separados entre ellos y se encuentran entre ellos mezclados. La interpretación para este tipo de facies es más o menos un ambiente proximal. Conforme avanzamos en la plataforma, es decir, cuenca adentro, los bioclastos se encuentran un poco más preservados y entre ellos mezclados. Acá observamos algunos gasterópodos, algunos fragmentos de bivalvos. Y conforme avanzamos, digamos, en las facies, observamos fragmentos de ostras, que algunas de ellas se encuentran bien fragmentadas, de pequeños tamaños, así como de grandes tamaños, representando esta nivel una caliza Radstone, y acá, cuando se encuentran los elementos separados entre sí, representa una caliza Flowstone. Eso siempre y cuando los elementos son mayores a 2 milímetros. En la parte de la imagen D vemos algunos niveles que están medios imbricados, aunque no aprecia, pero aún así algunos elementos son, digamos, diversos, presenta diferentes tamaños, más de 2 milímetros, 1 centímetro y pequeños. Cuenca adentro ya, tenemos ya niveles de Weisstone. En algunos elementos no se pueden reconocer, son algunos fragmentos bioclásticos aislados. Esto sería una caliza Weisstone. Y ya en niveles más finos representan calizas de tipo Maston, en donde ya no se observan elementos bioclásticos. Estas formas acá esferoidales representan icnofósiles del tipo condrites, que algunas veces ayudan a determinar el ambiente en que estos sedimentos se depositaron. Mediante el estudio de las facies y algunas estructuras tomadas en campo, nosotros hemos interpretado un ambiente de rampa para la parte de Cajamarca. Para ello hemos establecido un código de facies, como observan aquí, es decir que en plataformas internas, por ejemplo, bueno, la definición de plataforma interna es superficies que se encuentran entre el nivel de la acción de las olas. Y aquí lo característico de esto es que los bioclásticos se encuentran completamente fragmentados y forman calizas de tipo Weisstone o Paxton, es decir, que los tamaños no llegan a más de 2 milímetros. Se sugiere, según estudios tafonómicos realizados en otros trabajos, una profundidad de agua más o menos entre 5 a 10 metros. La definición, por ejemplo, de rampa media es la superficie que se encuentra entre la acción de las olas y la superficie de la acción de tormentas. Para esta parte es donde teóricamente se encuentran las ostras o los ostras que forman los depósitos de biohermos. Entonces, es decir que en la parte distal de la rampa media se encuentran los depósitos de ostras que no están tan fragmentadas, que se pueden reconocer aún las estructuras internas de estos fósiles, y conforme uno se aproxima hacia la parte de la plataforma interna, estos fósiles se encuentran un poco más fragmentados y entre ellos mezclados. Conforme uno se aleja del continente y va a una, digamos, a plataforma adentro, los niveles de calizas son más finas, son más laminares. Y aquí predomina la ausencia de bioclastos y predominan también el depósito o acumulaciones de ignofósiles tales como los condrites. Entonces, mediante los argumentos encontrados en campo, hemos interpretado este tipo de rampa para la parte de Cajamarca, así como su código de facies. Entonces, cada código de facies representa, digamos, una textura que puede ser una micrita, puede ser un Maston, Peston, Weisstone, Greystone, y con ellos, según sus bioclásticos, ¿no? Digamos, los elementos que caracterizan a estos tipos de depósitos. Siguiente. Mediante ese código de facies hemos nosotros empleado para darle una codificación a nuestras columnas. Con ello hemos interpretado para la parte de Gomeripashka y Puyicana 3 secciones, digamos, 3 secuencias medias, de escala media, los cuales, por ejemplo, los depósitos
aquí tenemos la leyenda, lo cual es la barra gris o azul, corresponde a los depósitos transgresivos, así como los niveles de máxima inundación, y la barra roja representa los niveles regresivos. Esto con la ayuda del código de fases, ¿no? Donde nos permite saber, por ejemplo, según los elementos fósiles y según las características de la roca, ver, por ejemplo, si estamos en un ambiente proximal o si estamos en un ambiente distal. Siguiente. Entonces, en campo se ha reconocido, por ejemplo, superficies digamos, expuestas o las conocidas superficies de enduración, las cuales permitieron, por ejemplo, correlacionar la secuencia de Pullicana con la secuencia o con la sección de Huameripachca. Con ello hemos establecido una sección composita, ¿no? Compuesta por estas dos secciones, en las cuales, por ejemplo, según estas tres secuencias, se ha interpretado una secuencia de escala mayor, lo cual si nosotros aplicamos la paleobatimetría de las rocas, podemos observar que hay una profundización de las rocas para la parte del albiano medio y una regresión para la parte del albiano superior, cenomaniano inferior. Esto mediante la tabla anterior que les mostré acerca del código de fases. Ahora, de acuerdo a las características que presentan estas unidades, nosotros hemos asumido que, por ejemplo, la parte de los depósitos transgresivos de la escala mayor corresponden a los niveles de la formación Inca y Chule, de las formaciones Inca y Chule, y los niveles ya más finos y de plataforma externa corresponden, por ejemplo, a la formación Pariatambo, y sucesivamente los niveles regresivos corresponden, por ejemplo, a la formación Yumagual. Siguiente. Bueno, ahora, ya que hablé aparte de la sedimentología y la parte de la estratigrafía secuencial, voy a decir un poco acerca del método de estroncio. Es decir, hemos aplicado otras herramientas para poder asignar una edad a la roca como una herramienta independiente de los biofósiles, ¿no? Entonces, las ostras que hemos obtenido en campo las hemos llevado a realizar estudios de catoluminiscencia, y lo bueno de la catoluminiscencia es que te permite ver, por ejemplo, si es que la rostra o la concha se encuentra bien preservada o ha sido afectada por la diagénesis. Por ejemplo, los niveles oscuros representan que el material de la ostra está bien preservado, y los niveles, digamos, más claros o medios amarillentos representan niveles que han sido afectados por la diagénesis. Es decir, que este material es bueno para ser usado para estroncio. Siguiente. Una vez que hemos pasado la parte de catoluminiscencia, hemos utilizado otra herramienta que es elementos mayores y traza para ver si es que esto ha sido o ha absorbido algunos niveles, por ejemplo, altos de fierro y manganeso. Usualmente se interpreta que cuando la roca presenta más de 100 o más de 500 ppi de fierro y más de 100 de manganeso, se infiere que la roca ha sido afectada por la diagénesis y por lo tanto no debe ser usada para estudios de estroncio, puesto que puede llevar a falsos o falsas interpretaciones. De acuerdo a ello, hemos obtenido estos valores de estroncio y, siguiente, estos valores de estroncio los hemos ploteado en la curva que se ha establecido para la parte del fanerozoico. Con ello hemos obtenido algunas edades relativas, ¿no? Con valores de más y menos grado de error, y han confirmado, por ejemplo, ¿no? que la formación Chule se encuentra, por ejemplo, en el albiano inferior y medio, y, por ejemplo, para las otras sostenidas entre la formación Pariatambo y Yumagual se encuentran, digamos, en la parte del albiano medio superior. El nivel, por ejemplo, de esta muestra UA 199, que ha sido obtenida en la parte superior de la formación Yumagual, tiene un intervalo muy amplio, más o menos de 6 millones de años, comparado con esta muestra que solamente presenta 500.000 años más o menos de error. Eso es debido a la curva. Si ustedes ven, la curva aquí es más pronunciada
y para la parte del albiano superior, el bajo cenomaniano, la curva es más plana. Es decir, que esta curva de estroncio es buena solamente para algunos intervalos, no para todo el fanerozoico. Siguiente. Una vez que hemos realizado los estudios de estroncio, hemos probado ahora con los isótopos de carbón. Esta es la curva de la micrita, ¿no? De la caliza Maston, digamos, y esta es la curva de la materia orgánica de la caliza. O sea, hemos efervecido todo el material calcáreo hasta solamente quedarnos con el material que ya no efervece, con el residuo. Ese material lo hemos enviado a otra universidad que apoya también esta investigación y nos ha arrojado estos valores de, digamos, de materia orgánica, pero en carbón. Y esto lo hemos realizado más que todo para contrastar nuestra curva de la micrita. Y según vemos, presentan algunas similitudes. Por ejemplo, estos niveles ya inferiores del P1 y P2 corresponden a los niveles de la formación Inca que están acá. A la formación Inca no le hemos podido realizar estudios de isótopos de micrita, puesto que no presentan una matriz calcárea, son más siliciclásticos, por eso se decidió hacer solo para estudios de isótopos de materia orgánica. Los hemos dividido en segmentos para compararlas y se observa algunos tren, por ejemplo, negativos, el P3, aquí el P4 igual, el P5, que es los valores se encuentran más o menos uniformes entre sí, el P7, el P8 y el P9 y el P9A y B corresponden los valores se encuentran acá también planos. Es decir, hay ciertas diferencias más que todo en amplitud, pero desde un punto de vista más amplio hay grandes similitudes. Siguiente. Ahora voy a entrar ya a la parte de discusión, es decir, voy a llevar mis datos y voy a compararlos con otros estudios anteriores. Y ya que tengo datos, por ejemplo, de sedimentología y estratigrafía, hemos establecido una rampa hipotética que es más que todo dominada por niveles de tormenta. ¿Por qué? Porque en las secciones litológicas hemos observado que más predominan las calizas con elementos bioclásticos de ostras. Y esto correspondería, por ejemplo, a una plataforma o una rampa dominada por moluscos, que una plataforma dominada por arrecifes o corales. Y, por ejemplo, en la parte de rampa interna predomina más, por ejemplo, las calizas de tipo Maston o Margas, Waystone y Paston. Y más para la parte de la rampa media predominan más las calizas de tipo Raston, Flowstone, Greystone. Es decir, que conforme uno se aleja del continente, los elementos bioclásticos llegan a ser mayores. Y ya para la parte de la plataforma externa ya son niveles más finos, los que, por ejemplo, los que corresponden a las facies laminares o calizas finas de la formación Pariatambo. Los estudios realizados, por ejemplo, en bioestratigrafía, realizados por Benavides y Robert acerca de los amonites, interpretan que, por ejemplo, los amonites encontrados en esta cuenca tienen afinidades teticianas, es decir, afinidades más del Atlántico o del antiguo Tetis. Esto indicaría que, por ejemplo, la plataforma andina ha sido una plataforma abierta y no cerrada, lo cual ha permitido por ejemplo, que en la cuenca andina afloren, por ejemplo, nutrientes del protoatlántico, es decir, no ha sido una cuenca cerrada, porque cuando realizamos, por ejemplo, estudios de isótopos, tenemos que hacer un estudio sedimentológico para ver si es que la cuenca ha recibido nutrientes del océano y con ella poderla usar para correlaciones globales. Es decir, los nutrientes que se encuentran acá son de alguna manera iguales a los que se encuentran aquí, acá y para la parte oriental del protoatlántico. Ahora, dentro de los estudios nosotros establecimos que en la cuenca sucedió una máxima subida de nivel del mar para la parte del albiano medio.
Es lo que hemos evidenciado mediante el estudio de la estratigrafía secuencial. Sin embargo, cuando nosotros comparamos nuestra curva con otras curvas establecidas, por ejemplo, para la parte de Europa, para la parte de la cuenca de París, de la plataforma de Rusia, todas ellas presentan una máxima inundación para el límite del albiano cenomaniano. Como observan aquí, aquí también, aquí y aquí, levemente aquí. Eso quiere decir que el nivel relativo del mar que sucedió en la cuenca andina no ha sido afectado, digamos, por variaciones eustáticas. Es decir, ha sido afectado más por variaciones de la cuenca andina. Puede ser por tectónica, fallamiento. ¿Ya? Siguiente. Ahora, para poder usar, por ejemplo, nuestros isótopos de carbón en la cuenca de Perú, hemos hecho este diagrama para ver si nuestros valores han sido afectados por la diagénesis. Claro, cualquiera puede decir que cómo saber si es que estos valores no han sido afectados por diagénesis o por procesos locales, de tal manera que ellos pueden representar solo valores anómalos regionales dentro de la cuenca y no globales. Entonces, usualmente dentro de los datos obtenidos, los valores de oxígeno siempre se han encontrado muy alterados por la diagénesis. Entonces, hemos utilizado esto y observamos que, por ejemplo, el R cuadrado entre los valores de oxígeno y los valores de carbón no presentan una conjugación entre sí, puesto que los valores de carbono tienden a variar 0.035 por un aumento de 1 grado centígrado. Si nuestros valores hubieran sido afectados, por ejemplo, por un cambio de 10 valores de aumento de 10 grados centígrados, esto en la curva no se hubiese notado, puesto que acá tenemos valores enteros. Siguiente. Entonces, mediante eso nosotros decidimos comparar nuestra curva para la parte de la plataforma de Perú y compararlos con valores ya de curvas, digamos, establecidas para la parte del Pacífico, para la parte de Japón, para la parte de México, de Francia y de Italia. Según las características que uno puede reconocer mediante observaciones visuales, puede uno interpretar que, por ejemplo, este tren negativo que se encuentra en la base del Inca puede corresponder muy bien a este encontrado aquí para la parte de Francia. Y este tren negativo representa aquí justamente la parte basal del evento anóxico oceánico 1B, o sea, un subnivel. Luego tenemos, por ejemplo, este tren negativo que sería el P3, que también se encuentra en la parte de la curva orgánica, así como en la parte del Pacífico, en la parte de México, aunque acá la escala no ayuda, pero también está evidenciado acá en la parte de Francia e Italia. Y este tren negativo en esta parte del Tetis corresponde al evento Paquiar, que es un evento anóxico encontrado en la parte del Tetis y que ha sido encontrado en bastantes niveles de materia orgánica, lo cual ha conllevado a bastantes estudios, puesto que este nivel ha dado origen a grandes reservas de hidrocarburos. Lo interesante de esto es que mientras en el Tetis hay bastante acumulación de materia orgánica, para la parte de Perú no hay, o al menos en fases distales quizás afloren, pero en partes proximales no hemos encontrado valores altos de materia orgánica, lo cual hace interesante, puesto que aún en la cuenca ha sido capaz de registrar valores oceánicos. Para la parte del tren negativo P6, que se puede observar en las dos curvas, no se observa, por ejemplo, en la parte del Pacífico, mucho menos en la parte de México, sin embargo se observa en la parte del Tetis. Es decir, que este evento es local solamente para algunos océanos. Esto tiene que ver también con el cambio de placas, ¿no? Cuando conectan o separan grandes cuencas. Este tren negativo P8, por ejemplo, que se encuentra tanto en las dos curvas, se encuentra muy bien, por ejemplo, en la parte de Pacífico, en la parte de Japón, en la parte de México, de Francia y de Italia.
Es decir, que este evento ha sucedido en casi todos los océanos. Otros eventos también se encuentra el evento anóxico 1C, que corresponde a la parte basal del albiano, y el evento anóxico 1D, que se encuentra en el límite entre el albiano superior y el cenomaniano. Estos dos eventos, por ejemplo, anteriormente habían sido denominados que tenían un origen global, es decir, un evento global. Sin embargo, cuando uno compara estas curvas con la parte de la curva de acá de Perú, no se observan. Uno puede decir, por ejemplo, que estos eventos quizás han sido erosionados o simplemente no se han depositado. Entonces, hay algunos eventos que han tenido un impacto global y algunos han tenido un impacto solo local. Siguiente. Una vez que nosotros, mediante las observaciones visuales, hemos interpretado que en la cuenca sucedieron los eventos anóxicos oceánicos, vemos que, por ejemplo, cuando sucedió el evento Killian, este originó el cambio de plataforma desde una plataforma siliciclástica a una plataforma de tipo carbonatada. Quizás el origen de este cambio en la producción de carbonatos fue dado quizás al evento Killian. El evento Paquier, por ejemplo, el impacto en la parte de la cuenca andina originó, por ejemplo, que la producción carbonatada cese y tengamos niveles más finos de lutitas, por ejemplo. Entonces eso se demanda a unas fases de producción de carbonatadas en abandono. O sea, por ejemplo, este nivel de acá, que corresponde a la máxima indonación de la secuencia 1, originó también un abandono de la plataforma, una producción una producción de carbonatos, dando origen a niveles más finos. El evento, por ejemplo, el ENHAT, que corresponde al evento superior del evento anóxico 1B, originó, por ejemplo, en la plataforma andina, estas superficies de enduración que se han encontrado casi en toda la parte de Cajamarca. Y esto, por ejemplo, originó que la producción de carbonatos cese hasta aquí y luego tengamos más depositación de niveles finos. Entre este evento superior de que corresponde al evento anóxico 1B y el Amadeus, tenemos para la parte de Perú una serie de fases condensadas. Es decir, que en la cuenca se está intentando reponer después de este evento climático. Es decir, aquí está completamente distorsionado. Si observamos, hay niveles finos y niveles gruesos. Es decir, ha querido suceder producción de carbonatos y también ha sucedido abandono de carbonatos, ¿no? Interdigitalizados con niveles finos. Esto caracteriza, por ejemplo, la formación Pariatambo. Ya para el albiano superior y el bajo cenomaniano, en la cuenca sucedió una serie de producciones carbonatadas que se han mantenido más o menos constantes, y estos eventos anóxicos que se han reconocido en el Tetis, no sucedieron en la cuenca, a comparación de los niveles inferiores, ¿no? Siguiente. Bueno, las conclusiones para esta primera parte es que en la cuenca sucedieron tres tipos de rampas: una rampa interna que va de 5 a 10 metros, una rampa media de 10 a 30 y una rampa externa de 30 a 50 metros, ¿no? Interpretada con 7 fases litológicas. Además, estas tres secuencias de medias han dado origen a una secuencia mayor, una secuencia regresiva y una regresiva. Y el cambio estático reconocido acá en Perú no concuerda con los estudios, estáticos que se han reconocido, por ejemplo, en otras cuencas. Además, se ha evidenciado, por ejemplo, mediante la geoquima, los famosos eventos anóxicos 1C y 1D. Siguiente. Esta primera parte ha sido enviada ya para publicación. Ahora estoy esperando las correcciones. Este solamente es para la parte del albiano y el bajo cenomaniano. Siguiente. Voy a hablar un poco rápido acerca de la parte del cenomaniano superior y el bajo coneciano. Ya para este periodo nosotros tenemos la separación ya de Sudamérica y de África. La cuenca aún luce parecido para el albiano. Siguiente. Ahora,
Anteriormente nosotros nos enfocamos para el Cretácico medio, ahora nos hemos enfocado más para las formaciones Cajamarca, Romirón, Coñor, ya el Cretácico superior. Siguiente. Las secciones litológicas para este periodo los hemos encontrado en Otusco y en Poyoc. Siguiente. Acá observamos, por ejemplo, los niveles gruesos de calizas que corresponden a la formación Mujarrón, la parte superior del grupo Puyicana, y la Romirón Coño, que son niveles más finos, y las calizas, digamos, uniformes que corresponden a la formación Cajamarca. Entre la formación Mujarrón y la formación Romirón Coño se encuentra el límite cenomaniano-turoniano. Esta es una foto más próxima que corresponde a estos depósitos de la formación Mujarrón. La semana pasada estuve en esta zona, he muestreado cada 30, 20 centímetros para tener una mayor resolución en el estudio de isótopos. Hemos obtenido fases y hemos tenido muestras para hacer estudios de fases, los cuales nos han permitido interpretar hasta ahora un ambiente de plataforma interna y un ambiente de plataforma media. Y estos son los valores de carbón que hemos obtenido para esos niveles de la formación Mujarrón, Romirón, Coño y Cajamarca. Lo interesante de esta curva es que los valores de carbón han digamos, dibujado valores anómalos mayores a 5 por 1000, ¿no?, de isótopos de carbón. Sin embargo, para la parte superior ya son valores más que fluctúan entre 2 y 3, y si observamos acá se observan pequeños ciclos. Acá hay un primer ciclo, 2, 3, 4, que ya eso sería para trabajo más de ciclo de estratigrafía. Esas son algunas aplicaciones que se pueden realizar mediante el estudio de isótopos. Siguiente. Y lo interesante del periodo cenomaniano-turoniano es que este límite engloba el gran evento anóxico 2 que se ha registrado en todos los océanos del planeta. Y lo interesante es que esta anomalía que encontramos en Cajamarca se encuentra bien en México, en Estados Unidos, en Georgia, para la parte oriental de Europa, en la parte de Inglaterra y de Japón. Es decir, que este famoso evento ha sido ahora encontrado en la parte de Cajamarca. Es por ello que tuve que regresar al campo la semana pasada y hacer un muestreo más detallado cada 20 centímetros para que esta curva sea una curva, digamos, de mayor resolución. Siguiente. En las conclusiones para acá es que los datos geoquímicos han mostrado evidencias del evento anóxico 2. Más trabajo, siguiente. Más trabajos que vamos a hacer en la parte de Ollón a partir de mañana nos permitirán tener una idea más amplia acerca de los eventos que ocurrieron para la parte de la cuenca Dina y con ello establecer una curva referencial para la parte del Pacífico Oriental que sirva como referencia para este sector. Bueno, eso ha sido todo.